Bienvenidos, librepensadores del reino. Hoy comenzamos una nueva serie sobre estudios bíblicos básicos. Hoy veremos el primer tema de estos estudios llamado la revelación por la razón en la creación. En este estudio comprobaremos que gracias a la experiencia humana y lo que podemos conocer de nuestra realidad, la ciencia, la observación directa, el paso del tiempo en nuestra vida nos habla de la existencia de Dios, gracias a nuestra propia razón. Me gustaría pedir, por favor, que os suscribáis a este canal porque estamos empezando, es muy difícil empezar. El 90% de la audiencia no está suscrita a este canal. Antes de empezar este estudio, vamos a orar para el conocimiento que vamos a adquirir hoy nos sea de bendición. Amado Padre Celestial, Yahweh que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este alimento espiritual que nos das por medio de tu palabra. Te damos gracias por este día de reposo que hemos pasado hoy, Señor. Te pedimos que nos cuides, que nos protejas de todo mal y peligro, Señor. Te pedimos que no alejes de la tentación ni del mal. Te pedimos que nos ayudes a cuidar a nuestras mujeres, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a darles el amor que tú nos das, Señor. Te pedimos que nos ayudes a comprenderte mejor para que así podamos tratar mejor a los demás. Te pedimos que juzgues nuestro interior, Señor. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de tu amado Hijo, que está sobre todas las cosas, nuestro Mesías, Yeshua. Amén. Amén. Pues comencemos. El primer versículo del estudio es Eclesiastés 3:11. Vámonos a Eclesiastés 3:11. Vale, él dice así: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. En este versículo podemos comprobar el deseo del ser humano por conocer a Dios. Dice que todo lo ha hecho hermoso en su tiempo y que en nuestro corazón tenemos la búsqueda de la eternidad y que no alcanza el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El segundo versículo de este estudio es Salmo 19, 1 y 2. Vamos a Salmos 19, 1 y 2, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Podemos ver en este versículo el reconocimiento del diseño inteligente de la creación en el ser humano, observando el firmamento, observando la creación que anuncia la obra de las manos de Dios. Además dice que un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría, que quiere decir que el paso del tiempo en nuestra vida nos revela la existencia de un creador. Todos los sucesos que suceden en nuestra vida nos revelan la existencia de un creador. Por ejemplo, en una pintura reconocemos que la hizo un pintor. Si hay un nombre escrito en la arena de la playa, alguien lo escribió. No es lo mismo una piedra que un reloj. El universo es un reloj y una construcción, pero en una escala mucho más grande. El siguiente versículo que vamos a ver es Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este versículo nos enseña que en el principio hubo una singularidad llamada la palabra de Dios. Por medio de esa palabra de Dios se creó toda la materia. Todo fue hecho, todo lo visible fue hecho de lo que no se veía. La palabra de Dios ordena la materia, el tiempo y el espacio. El siguiente versículo es Salmos 139, 14, que dice así: te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien.
Gracias al estudio de la complejidad de la creación, podemos ver el orden de Dios y su belleza. Dice que alabará a Dios gracias a lo formidable y maravillosas que son las obras de Dios, y que su alma, su corazón lo sabe muy bien. Todos podemos llegar a esa alabanza a Dios gracias al reconocimiento de la creación en las obras de Dios. Nuestro corazón puede llegar a ese entendimiento. El siguiente versículo del estudio es Génesis 1:1, que dice así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí podemos ver que esa singularidad que el libro de Hebreos llama palabra de Dios, aquí utiliza otra palabra para esa singularidad, que es principio, que en hebreo es reshit, primicia. Dios entregó su primicia, lo mejor de sí mismo, para crear el universo. Tanto la ciencia como la Biblia muestran un comienzo, una singularidad, la palabra de Dios, que hemos visto en Hebreos 11:3, que ordena el tiempo, el espacio y la materia. El siguiente versículo es Hebreos 3:4, que dice así: Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces podemos ver que este universo, esta creación, es una casa para nosotros. Dios entregó lo mejor de sí mismo como primicia para darnos un hogar al ser humano. El siguiente versículo es para entender este hecho, que lo podemos encontrar en Éxodo 22:29. Éxodo 22:29. Dice así: No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Aquí podemos ver en la ley de Moisés el principio de que nosotros debemos dar nuestra primicia, no lo que nos sobra, sino lo primero que tengamos, a Dios, tanto de la cosecha como de nuestros hijos. De la misma manera que Dios, para crear este mundo, este hogar, nos dio lo mejor, su primicia, lo mejor que tenía, lo mejor de sí mismo. Nosotros debemos dar lo mejor de nosotros mismos a Dios. El siguiente versículo es Génesis 1:2-4, que dice así: Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Aquí dice que la tierra estaba desordenada, que es tohu, desordenada, y vacía, que es bohu. Tohu y bohu, que es tohu, dejar desolado, desolada, desierta, sin forma, asolada, ¿vale? Sin forma, y vacía, que es bohu, vacía, asolada. Entonces, la tierra, la materia y también este planeta estaba desolado y vacío, y Dios introdujo la luz, y fue la luz. ¿Y qué fue esa luz? La luz fue el elemento que introdujo Dios para ordenar la materia, para ordenar el tiempo, para ordenar el espacio, para ordenar eso que estaba desordenado, vacío, sin forma. La luz son tanto las leyes físicas, por ejemplo, la gravedad, la ley de la gravitación universal, leyes de la termodinámica, leyes del espacio-tiempo, y también incluyen las leyes morales que rigen el universo para su creación. A esa luz también se la llama sabiduría. Veamos Proverbios 8 del 12 al 14. Dice: Yo la sabiduría habito con la cordura, y hallo la ciencia
de los consejos. Entonces podemos ver que aunque aquí se esté personificando a la sabiduría, no se refiere a una persona, sino que es un elemento literario que significa personificación. Habla de algo impersonal que es la sabiduría. Además habita con la cordura. Ni la sabiduría ni la cordura son una persona. En Proverbios 8, del 12 al 14, el 20 y del 32 al 36, podemos ver versículos que nos hablen sobre las leyes morales de Dios. Y en Proverbios 8, 22 al 30, las leyes físicas. Sigamos leyendo Proverbios 8. Yo la sabiduría habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Entonces podemos ver que tenemos luz, tenemos palabra, tenemos luz, tenemos inteligencia, tenemos sabiduría. Todo esto es lo mismo. Luego dice, mío es el poder. Luego el versículo 20 dice, por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio. Y del 32 al 36 dice, ahora pues, hijos míos, oídme, bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo y sed sabios, y no menospreciéis. Bienaventurado el hombre que escucha, velando a mis puestas cada día, aguardando a los portes de mis puestas, porque el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que pega contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Entonces aquí podemos ver la sabiduría como leyes morales de Dios. Pero al igual que en Génesis, esa luz que da orden al tiempo, el espacio y la materia también se llama sabiduría, como podemos comprobar en Proverbios 8 del 22 al 30. Dice así: Jehová me poseía en el principio, yo de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes de que fuesen las fuentes de muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandato, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia día en día. ¿Vale? Aquí podemos ver que la sabiduría es esa luz de Génesis 2:4 que ordena la materia desordenada y vacía. En la materia, el tiempo, el espacio, las leyes de la física, todas esas leyes, esta es la sabiduría que ordena, esa luz de Génesis que ordena toda nuestra existencia. El siguiente versículo es Isaías 40:26, que dice así: Levantad el alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Aquí podemos ver el reconocimiento de la grandeza de Dios en la creación. El siguiente versículo menciona que esta luz, esta palabra por la que fueron hechas todas las cosas, esta sabiduría, esta inteligencia sustenta y sostiene la creación. Vayamos a Job 26 del 7 al 9. Dice: Él extiende el norte sobre el vacío. ¿Quién? Dios. ¿Por medio de qué? De la sabiduría.
Él extiende el norte sobre vacío. Cuelga la tierra sobre nada. ¿Qué hay al norte de la tierra? Vacío. Ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder, y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. El siguiente versículo, como prueba de que Dios sustenta y sostiene la creación, es Salmos 147, 8. Salmos 147, 8, que dice así: Él es quien cubre las nubes de los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace los montes producir hierba. La sabiduría es quien cubre de nubes los cielos, prepara la lluvia sobre la tierra, el que hace los montes para producir hierba. Ordena toda la creación y sustenta con su poder, con el poder de la palabra de Dios, toda la creación. La sabiduría es la palabra de Dios, la luz de Génesis 1:4. El siguiente versículo es Salmos 104, 13 y 14. Dice: Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Él es quien da la lluvia para que crezcan los cultivos. Él es el que hace producir el heno para las bestias. Él y la hierba para el hombre. Él es quien nos lo da, la sabiduría. Entonces podemos comprobar que la sabiduría crea, ordena y sostiene la creación. Para terminaremos con 2 versículos más que nos hablan acerca de la sabiduría. El primero es Salmos 95, del 4 al 5. Dice: Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Esa luz, esa sabiduría, esa inteligencia, su mano está en las profundidades de la tierra. Las alturas de los montes son suyas. Suyo es el mar, pues él lo hizo. Sus manos formaron la tierra seca. Y Isaías 40:12 dice así: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y el peso de los montes con balanza, con pesas los collados. Él estableció las longitudes de las aguas, los cielos, qué grande sería el universo. Dice que con sus 3 dedos juntó el polvo de la tierra y el peso de los montes con la balanza y con pesas los collados. Podemos ver también aquí, aunque Dios nos hable con elementos morfológicos de su persona, realmente no tiene sentido que fuese realmente físicamente estos elementos morfológicos de los que se habla en el cristianismo tradicional. Está utilizando un elemento de personificación para que nosotros podamos entender con nuestras capacidades limitadas la obra de Dios, la creación de Dios. Hasta aquí el estudio de hoy, Libre Pensadores del Reino. Espero que este estudio haya sido de bendición para vosotros. Espero que sea algo útil para vosotros, que podáis difundir, que podemos conocer a Dios por medio de la experiencia, del reconocimiento en la naturaleza de un creador, de lo que el hombre ha encontrado, de los hechos que el hombre ha encontrado en la ciencia. Que nuestra fe se base sobre pilares sólidos, sobre razonamientos correctos gracias a la sabiduría que Dios nos da. A todos vosotros os pido que sería una gran bendición para mí que siguieseis este canal. El 90% de las personas que ven mis vídeos no están suscritas a este canal. Espero volveros a ver en el segundo estudio. Hasta la próxima, Libre Pensadores del Reino, y que Dios os bendiga.